¿Qué tal, estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a comenzar con la unidad de organismo y ambiente, pero focalizada principalmente en lo que es la fotosíntesis. Antes de comenzar a hablar de la fotosíntesis en sí, es importante mencionar, o más que nada recordar ciertos conceptos básicos que ustedes deben tener claro para poder desarrollar todo lo que es la unidad de organismo y ambiente. En primer lugar, vamos a hablar, ¿cierto?, de organismo. ¿Qué es el organismo? Es a nivel individual, ¿cierto?, cuando hablamos de una especie y que tiene que ver con el conjunto de sistemas y órganos que van a formar una entidad completa. ¿Ya? Luego hablamos a nivel de población, que hablamos del conjunto de organismos de una misma especie. Una comunidad que es el conjunto de poblaciones, ¿cierto? Claramente de especies diferentes. Y cuando hablamos de ecosistema nos referimos a aquellos conceptos que tienen que ver con factores bióticos y abióticos. ¿Qué quiere decir? Aquello todo lo que es vida o organismo y todo lo que es inerte, Es como por importante ejemplo considerar rocas, el que cuando suelo, hablamos de etcétera. Fotosíntesis hacemos referencia a la principal forma de circular la materia y fluir la materia, la energía en todo nuestro ecosistema. Debemos saber que la fotosíntesis, ¿cierto?, nos permite formación de la materia, ¿cierto?, orgánica y además liberación de nuestra energía, ¿ya? U obtención de energía, en este caso, a base también del oxígeno y todo lo que involucra la fotosíntesis en sí. Como fotosíntesis entendemos como un proceso anabólico que se lleva a cabo en los cloroplastos. ¿Por qué encierro cloroplasto? Porque recordar que este es un organelo que se encuentra en las células vegetales en el caso de los eucariontes, ¿cierto? Y además mencionar que la célula animal no tiene cloroplasto, por algo nosotros no podemos realizar fotosíntesis, ¿ya? Esto es característica típica de la célula vegetal. ¿Ya? Este tiene como objetivo obtener moléculas orgánicas ricas en energía como los carbohidratos y además la liberación de oxígeno. ¿Quiénes son los organismos que permiten realizar fotosíntesis? Se les llama organismos autótrofos. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? Resumiendo nuevamente, es un proceso que consiste en una serie de reacciones químicas en las que se utilizan sustancias inorgánicas presentes en el ambiente, como es agua y dióxido de carbono. ¿Ya? Recordar que la fotosíntesis a grandes rasgos se entiende como el rompimiento de la molécula de agua, ¿cierto? Y además de dióxido de carbono, que permite la formación de glucosa más oxígeno. Esta es la reacción general de la fotosíntesis, en donde tenemos dióxido de carbono más agua y en presencia de luz y la clorofila, ¿cierto? Que va a ser este pigmento que absorbe la luz, se permite la liberación de glucosa y oxígeno. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que participan en la fotosíntesis? Recordar que la parte de la planta, ¿cierto? O del organismo que realiza fotosíntesis es la hoja. Un leve resumen, ¿cierto?, de lo que es, de cómo está compuesta la hoja, ¿cierto? Tiene la yema, el peciolo, ¿cierto?, que este como palito donde uno agarra, la base de lo que es la hoja, tenemos lo que es el haz y el embés, formando así una lámina. La punta se le denomina ápice con sus respectivos nervios, ¿cierto?, que tiene que haber todo ahí el flujo, ¿ya? Ahora, ¿dónde ocurre específicamente la fotosíntesis? Recordar que por el tallo tenemos los estomas, que son estos orificios que permiten absorber agua, ¿cierto? Y es la principal estructura de lo que es el intercambio gaseoso. Además, que permiten absorber a su manera dióxido de carbono y posteriormente liberar por parte de las hojas en la parte final, ya sea a nivel de embés, ¿cierto? Que en esta estructura, que es el embés, tenemos también estomas, que son estos orificios, que permiten la liberación de oxígeno. ¿Cuál es la principal estructura por donde se realiza el intercambio gaseoso? Son estomas. Estos estomas son aquellos orificios en donde se va a liberar, por un lado, oxígeno y por otro lado se va a absorber lo que es el agua. ¿Cómo ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre en dos grandes etapas, fase clara y fase oscura. La fase clara es dependiente absoluta de la luz. ¿Qué es esto? En donde la clorofila va a captar la energía del sol y la convierte en energía química. ¿Cómo sucede esto respectivamente? Se rompe una molécula de agua y se libera el oxígeno a la atmósfera, ¿sí? Y posteriormente tenemos una fase oscura, que aquí el dióxido de carbono se une, ¿cierto?, a la molécula de agua, formando así compuestos orgánicos denominados glucosa.
Esto tiene que ver con lo que es el ciclo de Calvin. Y esto es lo que va a ocurrir, que hace que la planta, o permite en definitiva, la nutrición de las plantas y de los seres vivos, ¿ya? En el caso de la fase oscura no es dependiente de luz, pero no quiere decir que solo ocurre en la oscuridad, ¿ya? También puede ocurrir con la luz solar, ¿cierto? Pero la diferencia es que en el caso de la luminosa es dependiente de la luz, que sí o sí tiene que haber esta energía solar, y a diferencia de la etapa oscura puede ocurrir con o sin presencia de energía solar. ¿Cómo ocurre la fase clara? Se entiende como un conjunto de reacciones que convierte la energía luminosa en energía química liberando dióxido de carbono. Aquí, ¿cómo va a ocurrir específicamente? El cloroplasto, ¿cierto? Tiene estos pigmentos verdes que tiene que ver con la clorofila, que estos son los que van a absorber la luz, ¿ya? Y es aquí en donde ocurre la reacción lumínica, específicamente en los tilacoides, ¿ya? Recordar que el tilacoides es cada uno de estos discos y que el conjunto de tilacoides van a formar los granas. Aquí que permite el agua, ¿cierto? Que se rompa la molécula de agua, que se libere NADPH y con respectivamente el ATP, y esto el oxígeno. Este es el principal objetivo de la fase clara, la liberación de oxígeno en presencia de luz y el rompimiento de la molécula de agua, ¿ya? Y por último tenemos la fase oscura, que es un poco más compleja, que esto yo quiero que en realidad ustedes se aprendan o comprendan el fundamento de la fase oscura, que es en definitiva liberar, ¿cierto?, las moléculas de ATP, ¿ya? Y además de las moléculas de glucosa. ¿Cómo empieza este ciclo de Calvin, ¿cierto?, que son respectivamente 6 vueltas, ¿ya? Lo que hace que 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿cierto?, que fueron obtenidas por una etapa de intercambio gaseoso, ¿cierto? Ingresan al ciclo en donde estas 6 moléculas van a hacer de un intercambio inestable, permitiendo así que éstas se vayan fosforilando, ¿ya? Y ahí se vayan agregando las moléculas de ATP, ya fosforilares que yo voy a agregar respectivamente a un grupo fosfato. ¿Ya? Y así se va formando respectivamente el ATP y liberando el ADP, ¿ya? A ver, si bien el ciclo de Calvin es uno de los aspectos más complejos de comprender en definitiva de la fase oscura, ¿qué es lo importante que ustedes tengan en cuenta? Es la síntesis que se produce de lo que son la glucosa, ¿cierto? Y la liberación de ATP, ¿ya? Y que son respectivamente 6 vueltas para poder terminar en definitiva la fotosíntesis. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la tasa de fotosíntesis? Por un lado tenemos la intensidad luminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa fotosintética aumenta al aumentar la intensidad lumínica hasta 600 watts. Sobre este valor ya la fotosíntesis se rehace constante, ¿ya? Y después de un momento se va a descender. Ahí les voy a mostrar un gráfico en una actividad que les voy a mandar. La temperatura, el proceso es eficiente entre 10 grados Celsius y 30 y 35 grados Celsius. Concentración de oxígeno es cuando el sustrato inorgánico más importante de la fotosíntesis ya es la fuente de energía para la síntesis, o sea, ya es la fuente de carbono para la síntesis de las moléculas orgánicas. El agua también es un factor que afecta la tasa fotosintética, ya que a mayor agua se va a producir mayor fotosíntesis, pero también existe un cierto grado de que lo hace después constante, y las sales minerales que son necesarias para la síntesis de moléculas orgánicas como la clorofila y para algunos cofactores enzimáticos. En resumen, aquí tenemos una imagen que representa todo lo que es la fotosíntesis. En primer lugar, la fotosíntesis es un proceso que transforma la energía del sol en energía química, ¿cierto? Y que consiste en la elaboración de azúcares a partir de dióxido de carbono y minerales y agua con las que vive la planta, ¿ya? Esta se divide en 2 fases, ¿ya? En una fase luminosa, que es cuando la luz golpea la clorofila y rompe las moléculas de agua, liberando oxígeno a la atmósfera. Luego la energía es utilizada en moléculas de ATP y NADPH, ¿ya? Y posteriormente viene una fase oscura, que es lo que es el ciclo de Calvin, que esta depende de lo obtenido de la fase luminosa, ¿cierto? Y que aquí se produce cuando el estroma, bueno, se produce en el estroma, perdón, y esta no necesita de luz. ¿Qué ocurre acá? El oxígeno se suma con dióxido de carbono, que junto con los ATP y NADPH permiten sobrevivir en definitiva, o permite la sobrevivencia de la planta y formar así la materia orgánica, ¿ya?
Ahora, aquí se visualiza más o menos un ejemplo o un resumen de lo que hablamos de donde ocurría la fotosíntesis, que era en la hoja, ¿cierto? Esta gracias a los estomas permite el intercambio de dióxido de carbono, oxígeno, el ingreso de la luz, en donde como estoma se entiende como los poros en que entra la energía solar y el dióxido de carbono que va a coger del ambiente, ¿ya? Acá también tenemos que considerar que esta tiene muchos cloroplastos y que los cloroplastos son estos orgánulos subcelulares verdes donde se produce la fotosíntesis específicamente. Y esta tiene a su vez, primero tenemos lo que es el estroma que se ve ahí, que es el fluido acuoso que rellena el cloroplasto en el que se produce la fase oscura o el ciclo de Kelvin. Es como el piso del cloroplasto. Luego tenemos los tilacoides, que son un disco, por decirlo de alguna manera. Son estas vesículas apiladas donde se producen las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis. Las granas, que son el conjunto de tilacoides. Y la clorofila, ¿cierto? Que es el pigmento que se ubica claramente en los tilacoides, que permite la absorción de la luz. Ya esos son como a resumen, a grandes rasgos, lo que es la fotosíntesis. Ahora, claramente todo esto se tiene que estimar de alguna manera para ver la producción, ¿cierto?, del ecosistema. A todo esto se le denomina productividad en los ecosistemas. ¿Qué es la productividad? Es una medida que hace referencia a la cantidad de energía lumínica transformada en energía química de la molécula orgánica y almacenada en forma de biomasa, ¿ya? Por unidad de superficie y en un tiempo determinado. En definitiva, lo que permite esto es estimar la cantidad de vida que dicho ecosistema puede sostener, ¿ya? Es decir, en definitiva, estudiar cuánta fotosíntesis se hace para poder mantener el ecosistema. Tenemos diferentes tipos de productividad. Por un lado tenemos la producción primaria bruta, que es una medida de la energía solar total asimilada, por lo tanto es equivalente a la fotosíntesis total, a la cantidad total de fotosíntesis que se realiza. Y la producción primaria neta, que es la energía que permanece como materia orgánica almacenada, que está disponible para los heterótrofos, ¿ya? O sea, aquellos que se alimentan del trabajo en definitiva que hacen los autótrofos. Después de restar la producción primaria bruta, la energía que se gasta en reproducción y mantención, es decir, el metabolismo. ¿Ya? O sea, ppn, que es la producción primaria neta, va a ser igual a ppb, que es la producción primaria bruta, menos R, que es reproducción más mantención. Ya eso en definitiva. Y por último, hablamos de una productividad secundaria, que es la acumulación de energía por los organismos consumidores, y esta depende de la eficiencia del proceso digestivo, del tipo de herbívoro, etcétera. ¿Ya? Una vez que el herbívoro consume una planta, hay una gran cantidad de material que pasa por su cuerpo, pero que no se asimila y que se elimina. De lo que se asimila debe destinar una porción a mantención y otra a reproducción. Solo después de esto, en definitiva, puede formar nuevos tejidos, que es la biomasa, crecer, depositar grasa, etcétera, que es lo que quedará disponible al consumidor que se coma el herbívoro, ¿ya? En un promedio, solo un 10% de la biomasa del primer nivel trófico se transforma en biomasa del segundo nivel, ¿ya? Uno de los factores que limita la producción secundaria son las características metabólicas del consumidor. Eso es, a grandes rasgos, lo que es la productividad secundaria. Ahora, esperando que les haya quedado más o menos claro, lo invito a ver el material complementario y a realizar la actividad de aprendizaje.